El archivo de esta noche está sellado bajo el nombre de El lamento de la finca Jaramillo. Es un caso complejo, una historia que requiere paciencia para ser contada en su totalidad. Antes de abrir este expediente, quiero darles la bienvenida a este archivo. Estos relatos completos toman muchas horas de investigación y narración para traerlos desde la oscuridad. Si valoran este trabajo y si desean asegurarse de que sigamos desenterrando los casos más perturbadores, suscríbanse ahora y activen todas las notificaciones. Es la única forma de garantizar que la próxima vez que abramos un archivo, ustedes estén presentes. Bien, el caso de la finca Jaramillo comienza, como tantas tragedias, con una promesa de esperanza. Era el otoño de 1987. Los registros oficiales se encuentran en el Archivo Nacional de Sucesos Paranormales, bajo el expediente 073B. El caso fue abierto el 12 de agosto de 1987 y cerrado de forma abrupta el 03 de marzo del año siguiente. Lo que están a punto de escuchar es una reconstrucción basada en las transcripciones de las cintas de audio grabadas por Elena Jaramillo, fragmentos del diario personal de su hija Sofía y el testimonio posterior del padre Ignacio Rivas, el único clérigo que se atrevió a intervenir. Todo comenzó con un anhelo de paz, un escape del ruido y el afán de la capital. La familia Jaramillo, conformada por Ricardo, un ingeniero de mente pragmática, su esposa Elena, una mujer de sensibilidad casi palpable, y sus dos hijos, Sofía de 15 años y el pequeño Mateo de 7, buscaban un refugio del trancón y el corre-corre de Bogotá. La oportunidad se presentó en la forma de una antigua finca cafetera, el Manantial de las Ánimas, ofrecida a un precio que Ricardo consideró una ganga. La casona, aseguraba él con optimismo, solo necesitaba una manito de gato para convertirse en el hogar de sus sueños. La propiedad se erigía solitaria en la cordillera central, un punto aislado en el corazón del eje cafetero, rodeada por cafetales y guamos centenarios, cuyas ramas se extendían como garras huesudas, arañando la niebla perpetua de la región. La arquitectura era la de una casona tradicional, con amplios corredores de barandas de madera y techos altos, pero su majestuosidad estaba manchada por la decadencia. Los muros de bajareque carcomidos por la humedad y sus ventanales, como cuencas vacías, observaban el serpenteante camino de herradura que era su único acceso. Desde el primer día, la finca impuso su carácter. El silencio dentro de sus muros no era un silencio apacible, sino uno denso, expectante, como el que precede a una tormenta. El aire era perpetuamente frío, una frialdad húmeda que calaba los huesos, incluso bajo el sol del Quindío. Elena fue la primera en percibirlo. Una opresión constante en el pecho, la sensación inequívoca de ser observada por ojos invisibles desde los rincones oscuros de los pasillos. Al principio, lo atribuyó al estrés de la mudanza, a la soledad imponente de la montaña. Ricardo, por su parte, desestimaba estas inquietudes como pura sugestión y nerviosismo. Estaba completamente absorto en su proyecto de restauración, pasando sus días entre planos, medidas y cálculos estructurales. Su escepticismo era un muro de concreto contra el cual las crecientes ansiedades de su familia se estrellaban sin dejar marca. Para él, los crujidos nocturnos eran simplemente la guadua de la estructura asentándose, las corrientes de aire, ventanas mal ajustadas, las voces lejanas, el viento silbando entre las tejas rotas de la cubierta. Mateo, con la inocencia de sus 7 años, parecía el más adaptado. Exploraba cada cuarto con una curiosidad que sus padres encontraron reconfortante. Sin embargo, a los pocos días, comenzó a hablar solo. Elena lo escuchaba desde el pasillo, susurrando en su habitación, manteniendo conversaciones fluidas con alguien a quien llamaba la señora triste. Cuando su madre le preguntaba, Mateo respondía con una simpleza que helaba la sangre. Ella vive aquí, siempre ha vivido aquí. Está buscando a su niño. Sofía, atrapada en la turbulencia propia de la adolescencia, encontró en el aislamiento de la finca un reflejo de su propio mundo interior. Se encerraba por horas en su habitación, un antiguo dormitorio en el segundo piso, que albergaba un gran espejo de marco ornamentado y ennegrecido por el tiempo.
Fue frente a ese espejo donde experimentó el primer fenómeno inequívoco. Vio por una fracción de segundo una figura oscura, de pie detrás de ella. Una mujer alta, vestida de negro riguroso, con el rostro oculto en la penumbra del reflejo. La primera manifestación tangible, la primera que sacudió el escepticismo de Ricardo, ocurrió una noche durante la cena. Un vaso de jugo de lulo, situado en el centro de la mesa de roble macizo, lejos del alcance de cualquiera, se deslizó lentamente, sin causa aparente, hasta el borde y cayó al suelo, haciéndose añicos. El silencio que siguió fue más aterrador que el sonido del cristal roto. Ricardo intentó buscar una explicación lógica, una vibración, una inclinación en el suelo, pero no la había. La zozobra, como una fina niebla, comenzaba a filtrarse por las grietas de su racionalidad. Fue entonces cuando Elena comenzó a registrar sus experiencias en una grabadora de cintas, un intento desesperado por validar su propia cordura. En una de las primeras grabaciones, su voz tiembla al describir un suceso en la cocina. Estaba lavando la loza, susurra, y sentí una mano helada en la nuca. No había nadie. Me di la vuelta y la puerta de la alacena, que siempre cerramos con seguro, estaba abierta de par en par. El frío que salía de ahí olía a tierra mojada y a flores de velorio. Pronto, los objetos personales comenzaron a desaparecer para reaparecer en los lugares más ilógicos. Un collar de perlas de Elena fue encontrado dentro del viejo tiple desafinado que colgaba en la sala. Los planos de Ricardo aparecieron rasgados y humedecidos en el altillo. Los juguetes de Mateo se ordenaban en patrones extraños en medio de su habitación durante la noche. Cada incidente era pequeño, aislado, fácil de descartar por sí solo, pero juntos comenzaban a tejer un patrón de hostilidad deliberada e inteligente. Pero el punto de mayor curiosidad y temor era una puerta en el pasillo principal. Era de roble macizo, sin manija, y estaba sellada con tablones de madera y clavos oxidados por décadas de abandono. Los antiguos dueños habían advertido a Ricardo que no la abriera, que conducía a una bodega que había sido clausurada hacía más de un siglo por supuestos problemas estructurales. Pero la puerta emanaba una extraña atracción, una promesa silenciosa de respuestas a las preguntas que la finca planteaba en susurros cada vez más audibles. La segunda fase del fenómeno, registrada meticulosamente en las cintas de Elena, comenzó con una escalada en su naturaleza personal. La entidad, o la vaina que habitara la finca, parecía haber estudiado a la familia durante esas primeras semanas, identificando con una precisión quirúrgica sus miedos más profundos, sus inseguridades y sus debilidades estructurales. Ya no se trataba de ruidos aleatorios o de objetos movidos. Los ataques se volvieron psicológicos, diseñados para sembrar la discordia, el aislamiento y un terror individualizado que carcomía el alma de cada uno por separado. Mateo, el más vulnerable, fue el principal conducto. Su amiga imaginaria, la señora triste, se volvió más exigente, su presencia más opresiva. El niño comenzó a tener pesadillas aterradoras en las que despertaba gritando, no de monstruos bajo la cama, sino sobre una mujer de negro que quería llevárselo a un lugar frío y oscuro para que fuera su hijo para siempre. Sus dibujos, antes coloridos y alegres, se tornaron monocromáticos y profundamente perturbadores. Dibujaba una y otra vez la misma figura, una mujer alta y delgada con un vestido negro largo, sin rostro, de pie junto a la cama de un niño que lloraba en 1900. Silencio. Una tarde Elena encontró a Mateo en el corredor del segundo piso, de cara a la pared, hablando en un susurro febril e ininteligible. Cuando lo tocó suavemente en el hombro para llamarlo, el niño se giró con una lentitud antinatural. Sus ojos estaban desorbitados, fijos en algo que su madre no podía ver. Y entonces, con una voz que no era la suya, una voz adulta, rasposa y cargada de una amargura centenaria, le dijo: «Él no es suyo, devuélvamelo». El terror paralizó a Elena en el sitio. En ese instante, comprendió que no se enfrentaban a un simple eco del pasado, sino a una inteligencia malévola con una intención clara y posesiva. Sofía, por su parte,
se convirtió en el blanco de un tormento más sutil, pero infinitamente más cruel. La figura en el espejo de su habitación comenzó a aparecer con una frecuencia alarmante. Al principio, era una mancha en la periferia de su visión mientras se cepillaba el pelo. Luego, tomó forma, la silueta inconfundible de la mujer de luto, observándola desde el otro lado del cristal con una quietud depredadora. La entidad parecía alimentarse de sus inseguridades adolescentes, susurrando pensamientos venenosos directamente en su mente, explotando cada duda y cada miedo propio de su edad. En las páginas de su diario, la caligrafía de Sofía se volvió cada vez más errática, un sismógrafo de su estado mental. Una entrada de finales de septiembre reza: la oigo a veces, incluso cuando no estoy mirando el espejo. Su voz es como el roce de hojas secas de café. Me dice que soy fea, que mis papás no me quieren, que estoy sola y que siempre lo estaré. Hoy, en el reflejo, vi su cara por un instante. No tenía ojos, solo dos cuencas oscuras y húmedas que parecían absorber la luz del cuarto. Quise gritar, pero no pude. Es como si me robara el aire, como si me ahogara desde adentro. Su comportamiento se volvió impredecible. Alternaba entre una profunda depresión, encerrada en su cuarto por días, y ataques de ira inexplicables contra sus padres, acusándolos de haberla arrastrado a ese hueco olvidado por Dios. La finca estaba logrando su objetivo: aislarla, romper sus lazos con la única protección que tenía. Se estaba convirtiendo en una extraña dentro de su propio hogar, una aliada involuntaria de la oscuridad que la asediaba. La presencia también comenzó a manifestarse a través de los olores, una de las formas más primarias y perturbadoras de invasión. Un penetrante perfume a nardos, flores comúnmente asociadas a los velorios, impregnaba ciertas habitaciones sin previo aviso. El aroma era tan intenso que provocaba náuseas y mareos. Este olor a menudo era seguido, o a veces se mezclaba, con el hedor inconfundible a tierra de tumba, a descomposición húmeda y fría, que parecía emanar de las propias paredes de bareque de la casona. Ricardo, el pilar de la lógica y la razón, comenzó a derrumbarse bajo un asalto dirigido específicamente a él. Su proyecto de restauración, su ancla a la realidad, se vio saboteado de maneras que desafiaban cualquier explicación. Herramientas de precisión aparecían dobladas como si hubieran sido sometidas a una fuerza brutal. Los muros que reparaba con esmero presentaban nuevas y profundas grietas al día siguiente. Su escepticismo se estaba convirtiendo en una carga cada vez más pesada de sostener. El punto de quiebre para él llegó una mañana gris. Estaba en la sala principal, revisando la estructura del techo, cuando una pesada viga de madera se desplomó con un estruendo ensordecedor, cayendo a centímetros de donde él estaba trabajando. El accidente lo dejó conmocionado, pálido y temblando. No había habido viento, no había habido un temblor. La viga simplemente había caído. Por primera vez, se vio forzado a admitir, aunque fuera solo para sí mismo, que algo estaba terriblemente mal, algo que sus planos y sus cálculos no podían explicar. La tensión familiar alcanzó un punto de quiebre. Las noches se convirtieron en un suplicio de insomnio y miedo compartido en minutos. Silencio. Las conversaciones se extinguieron, reemplazadas por miradas de recelo y acusación. Se culpaban unos a otros sin decirlo. Ricardo acusaba a Elena de histeria y de estar sugestionando a los niños. Elena acusaba a Ricardo de una ceguera voluntaria y peligrosa, y Sofía, atrapada en medio, se aislaba en su propio infierno personal. La finca parecía deleitarse con su desintegración, alimentándose de su angustia como un parásito invisible. Las discusiones se volvieron el sonido de fondo de la casa. Gritos ahogados por la impotencia resonaban en los corredores vacíos. ¿Hasta cuándo vas a seguir negando lo que pasa, Ricardo? Tu hijo habló con la voz de una muerta, le imploraba Elena una noche, su voz rota por el llanto y el miedo. Son los nervios, Elena, el aislamiento. Esta casa vieja nos está volviendo locos a todos, respondía él, aunque su propia convicción se desvanecía con cada palabra que pronunciaba. Pero era la puerta sellada la que seguía siendo el epicentro mudo de la tensión.
Parecía llamar a Ricardo, desafiarlo. En su mente pragmática, esa puerta representaba la última esperanza de una respuesta lógica. Detrás de ella debía haber una causa racional para todo. Corrientes de aire que generaban los susurros, tuberías viejas que causaban los olores, una falla estructural que explicaba los crujidos. Abrirla se convirtió en una obsesión, su último bastión contra la locura que amenazaba con devorar a su familia. La revelación, el punto de inflexión de esta pesadilla, llegó una tarde de aguacero torrencial. La tormenta azotaba la finca con una furia que parecía reflejar la agitación interna de sus habitantes. Harto de la opresión, del miedo en los ojos de su esposa y de la puerta sellada que parecía burlarse de él, Ricardo tomó un mazo y una palanca del cuarto de herramientas. Su rostro era una máscara de determinación sombría. Ignorando las súplicas desesperadas de Elena, quien le rogaba que no lo hiciera, que dejara las cosas como estaban, se dirigió al pasillo. «No, Ricardo, por favor, no sabemos qué hay ahí», gritaba ella, aferrándose a su brazo. Pero él se zafó con una fuerza que la sorprendió. Estaba más allá de la razón. Se dispuso a arrancar los tablones que clausuraban el acceso a la bodega, una profanación que la casa había estado esperando por casi un siglo. La madera vieja y podrida, hinchada por décadas de humedad, se dio con un gemido de protesta bajo los golpes furiosos del mazo. Los clavos oxidados se rindieron con chirridos agudos. Con cada tablón que caía al suelo, una capa de polvo antiguo se levantaba, llenando el aire con el olor a tiempo estancado. Detrás de los tablones, la puerta de roble macizo se reveló, imponente y silenciosa. No tenía cerradura, solo un pesado cerrojo de hierro forjado, comido por el óxido. Con un esfuerzo monumental, Ricardo encajó la palanca y empujó con todo el peso de su cuerpo. El cerrojo se deslizó con un sonido metálico y agónico que resonó por toda la casona. Un sonido de finalidad. La puerta se abrió hacia adentro con un chirrido lento y prolongado, como un suspiro exhalado desde las entrañas de la tierra. Una ráfaga de aire viciado y gélido se precipitó desde la oscuridad, impregnado del inconfundible y nauseabundo olor a tierra húmeda y nardos en descomposición. El horror había recibido su invitación. La lectura del diario no solo había revelado la fuente del mal, sino que parecía haber roto el último velo que lo contenía. La actividad en la finca explotó con una violencia inusitada, una furia desatada que ya no se molestaba en ocultarse tras susurros o sombras. Ya no había sutilezas. La entidad, el espíritu de Isabel ahora corrompido y fusionado con la cosa que había convocado desde el abismo, se manifestó abiertamente, reclamando el hogar y a la familia como una propiedad largo tiempo esperada. La temperatura de la casona se desplomó de forma permanente, hasta un punto en que el vaho salía de sus bocas con cada palabra aterrorizada, con cada cadeo de pánico. Las puertas de los cuartos y los armarios se abrían y cerraban con una fuerza ciclónica, como si un huracán invisible recorriera los pasillos. Se escuchaban llantos desconsolados que parecían venir de todas partes y de ninguna a la vez. Llantos infantiles que se transformaban en risas crueles y guturales que helaban la médula de los huesos. La figura de la viuda ya no era una mancha fugaz en la periferia de la visión o un reflejo en un espejo oscuro. Ahora se materializaba en los corredores, una aparición semitransparente pero definida. Su rostro siempre un borrón de oscuridad insondable, su vestido negro de luto arrastrándose por el suelo de madera sin producir el más mínimo sonido. Su presencia era una mancha de frío y desesperanza que se adhería a todo lo que tocaba, pero el epicentro de esta tormenta sobrenatural era Mateo. El niño sufría episodios de trance cada vez más largos y violentos. En ellos hablaba con la voz de Isabel, no la voz rasposa que habían oído antes, sino una voz clara, culta y rota por el dolor, relatando fragmentos de su vida, su soledad y el pacto oscuro que la había condenado. A veces, mientras dormía, su pequeño cuerpo se contorsionaba en ángulos imposibles, y en una ocasión, Elena y Ricardo lo encontraron levitando a centímetros de su cama, suspendido en el aire por una fuerza invisible y maligna. La entidad ya no lo veía solo como un sustituto de su amado Julián,
Lo veía como un recipiente, un ancla de carne y hueso que le permitiría afianzarse en el mundo de los vivos de forma definitiva. Estaba decidida a vaciarlo de su propia esencia, de su propia alma infantil, para ocuparlo por completo. Cada episodio lo dejaba más pálido, más débil, con unas ojeras oscuras que delataban una batalla interna que estaba perdiendo a pasos agigantados. Ricardo, despojado por completo de su armadura de escepticismo, se vio consumido por una culpa y un terror que nunca había creído posible. Su lógica, su ciencia, su mundo ordenado, se habían hecho añicos contra una realidad monstruosa e incomprensible. La seguridad de su familia, la vida de su hijo, dependía ahora de que él aceptara un mundo que siempre había negado con vehemencia. Desesperado, tomó la única decisión que le quedaba, el último recurso del hombre que lo ha perdido todo: buscar ayuda en la parroquia del pueblo cercano. Allí, en una pequeña iglesia de paredes blancas y olor a cera vieja, encontraron al padre Ignacio Rivas. Era un cura anciano, de manos temblorosas por la edad y una mirada que parecía haber visto demasiado del sufrimiento del mundo. Al principio se mostró reacio, cansado de los cuentos de espantos y las supersticiones que abundaban en aquellas montañas. Escuchó el relato de Ricardo con una paciencia casi profesional, asintiendo en silencio. Pero cuando Ricardo le describió los eventos con detalle, la puerta sellada, el contenido del diario de Isabel Montero y especialmente el cambio aterrador en Mateo, la expresión del sacerdote se tornó sombría y grave. Su cansancio fue reemplazado por una atención afilada. Aceptó visitar la finca, no como un exorcista oficial, pues para eso se requerían permisos y procesos que tomarían semanas, sino como un investigador de la fe, como un soldado en la primera línea de una guerra invisible. La llegada del padre Ignacio a el manantial de las ánimas fue un catalizador inmediato. En el preciso momento en que el anciano sacerdote cruzó el umbral de la puerta principal, una ráfaga de viento helado y furioso recorrió el zaguán y cerró la pesada puerta de madera de golpe, con un estruendo que hizo vibrar toda la casona, sumiéndolos en la penumbra de la tarde que moría. La casa estaba declarando su hostilidad. El sacerdote, sin embargo, no se inmutó. Con una calma que parecía antinatural en medio de aquella atmósfera opresiva, recorrió los cuartos en silencio, con un rosario de madera oscura aferrado en su mano, sus labios moviéndose en una oración inaudible. Su rostro era una máscara de profunda concentración. Tras inspeccionar la bodega y la habitación de Mateo, se reunió con la familia en la sala. La presencia aquí es antigua y está profundamente arraigada, dijo finalmente. Su voz queda, pero firme, cortando el silencio tenso. No están lidiando con un simple espanto, con el eco de una tragedia. La mujer, Isabel, actuó como una llave. Su dolor y su desesperación fueron el conjuro que abrió una puerta que nunca debió ser abierta, y algo mucho más oscuro, algo que esperaba pacientemente al otro lado, cruzó a través de ella. El padre Ignacio les explicó la naturaleza de la entidad que los acosaba. No era el espíritu de Isabel, no del todo. Era un parásito espiritual, una entidad depredadora que se había aferrado al dolor y la memoria de la mujer, usando su imagen y su tragedia como una máscara para interactuar con el mundo físico. Su objetivo era la posesión completa de Mateo para asegurarse un ancla permanente en esta realidad, para alimentarse de la vida y la energía de la familia hasta consumirlos. La única solución, les advirtió con una gravedad que no admitía réplica, era un ritual de purificación y exorcismo, un enfrentamiento directo y peligroso con la entidad en su lugar de poder, en el nido donde había sido convocada y donde su fuerza era mayor, la bodega sellada. No había otra opción. No había a dónde huir. La entidad se había anclado a ellos y los seguiría a donde fueran. La batalla debía librarse allí. La noche del ritual fue una noche sin luna ni estrellas, como si el cielo mismo contuviera la respiración, cubierto por un manto de nubes negras y pesadas. El padre Ignacio, asistido por un Ricardo aterrorizado pero resuelto, preparó la bodega. Con tiza bendecida, dibujaron un círculo de protección en el suelo de piedra,
reforzado con un perímetro de sal gruesa. Colocaron velas bendecidas en puntos estratégicos y prepararon recipientes con agua bendita y un crucifijo de plata que el padre llevaba consigo. Elena y Sofía recibieron la orden estricta de permanecer en el piso de arriba, en la habitación más alejada, rezando el rosario sin detenerse, sin importar lo que escucharan. Su miedo, explicó el sacerdote, podría alimentar a la entidad. Mateo fue sedado levemente con una infusión de manzanilla y valeriana y arropado en su cama. Su presencia física durante el ritual era demasiado peligrosa. La entidad podría usarlo como un arma contra ellos. Cuando el padre Ignacio, vestido con su estola morada, comenzó a recitar las primeras oraciones del ritual en latín, la finca respondió con una furia apocalíptica. Un rugido inhumano, un sonido gutural que no pertenecía a ninguna criatura conocida, surgió de las propias paredes de la casona, como si la estructura entera estuviera viva y agonizando. En un instante, todas las velas en la bodega se apagaron a la vez, como sopladas por un aliento helado, sumiéndolos en una oscuridad total y absoluta, rota únicamente por el haz tembloroso de la linterna de alta potencia que Ricardo sostenía con manos sudorosas. Un frío sobrenatural descendió sobre ellos, un frío que no era de la atmósfera, sino que emanaba del propio mal, tan intenso que dolía respirar y quemaba la piel. «No se detenga, Ricardo, siga rezando y alumbre el crucifijo», gritó el sacerdote, su voz resonando con una autoridad y una fuerza inesperadas para un hombre de su edad. Ricardo, con el corazón martillándole en el pecho, obedeció. Apuntó el haz de luz directamente sobre el crucifijo, de plata que el padre sostenía en alto, y su brillo pareció ser lo único que mantenía a raya a la oscuridad que se arremolinaba a su alrededor como un depredador tangible. Las oraciones del padre se hicieron más fuertes, más desafiantes. Ya no eran súplicas, eran órdenes. Un desafío directo a la presencia que infestaba el lugar, un comando en una lengua antigua y sagrada que la oscuridad reconocía y odiaba. La tensión en la bodega se volvió casi física, como la presión del agua a grandes profundidades. Y entonces la entidad se manifestó. En el centro del círculo de sal, el aire se espesó, se oscureció y comenzó a tomar la forma de Isabel Montero. Pero esta vez no era una sombra fugaz ni un reflejo. Era una figura sólida, corpórea, su vestido negro ondeando lentamente como si estuviera suspendida bajo el agua, y por primera vez levantó la cabeza, revelando su rostro. No era el rostro de una mujer, era una máscara de agonía y odio puros, con la boca abierta en un grito silencioso que prometía la locura, y en lugar de ojos, dos cuencas que ardían con una luz negra y maligna que parecía absorber la luz de la linterna, un vacío hambriento que tiraba del alma. Desde el piso de arriba se escucharon los gritos de pánico de Elena y Sofía, un estruendo de objetos rompiéndose y muebles siendo arrastrados resonó por el techo. La voz de la entidad llenó la bodega, pero no a través del aire. Habló directamente en sus mentes, una cacofonía de susurros tentadores, promesas, venenosas y amenazas directas. A Ricardo le prometía el conocimiento prohibido y el poder que siempre había anhelado. Al padre Ignacio le recordaba cada pecado, cada duda, cada momento de debilidad en su larga vida. El clímax del enfrentamiento llegó cuando la figura de Isabel extendió una mano esquelética y translúcida hacia ellos, y desde el piso de arriba, justo sobre sus cabezas, se escuchó un golpe sordo y un silencio repentino. Segundos después, los pasos lentos y arrastrados de unos pies pequeños comenzaron a bajar la escalera de piedra. Mateo estaba en la puerta de la bodega, de pie, con los ojos completamente negros, moviéndose con la rigidez antinatural de una marioneta. La entidad estaba tratando de usarlo para romper el círculo de protección. «Sicut umbra transeunt», clamó el padre Ignacio con toda la fuerza de sus pulmones, arrojando un chorro de agua bendita hacia la aparición. La figura emitió un chillido agudo y siseante, un sonido como de metal al rojo vivo, sumergido en agua, y retrocedió un paso, su forma ondulando con violencia. «No es su hijo. Esta alma le pertenece a Dios. Va de retro, Satana». El sacerdote
se interpuso físicamente entre la aparición y la escalera, protegiendo con su propio cuerpo al niño, quien se había desplomado en el suelo, inconsciente. La batalla que se desató entonces fue una guerra de voluntades, un choque entre la fe y una maldad antigua. La finca entera temblaba hasta sus cimientos de guadua y bahareque. Las paredes de piedra de la bodega comenzaron a agrietarse, y un líquido oscuro y espeso, como sangre vieja, comenzó a supurar de las fisuras. Ricardo, superando su pánico paralizante, se unió al sacerdote en la oración, su voz temblorosa pero firme, aferrándose a una fe que no sabía que poseía hasta ese mismo instante. La luz de la linterna parpadeaba, amenazando con morir y dejarlos a merced de la oscuridad. En un último acto de desesperación y fe, el padre Ignacio levantó el crucifijo de plata, que ahora brillaba con una luz propia, y avanzó un paso hacia la manifestación, recitando el pasaje final y más poderoso del rito de exorcismo: In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. Al tocar la frente de la aparición con el crucifijo, ésta emitió un alarido final que no fue de este mundo, un grito que sacudió el alma, una mezcla de dolor insoportable, ira frustrada y una pérdida infinita. La figura se disolvió violentamente en una nube de humo negro y fétido, que fue absorbida con un silbido por el suelo de tierra, y un silencio absoluto, denso y repentino cayó sobre la casona. El silencio que siguió al cataclismo fue más profundo y pesado que cualquier otro que hubieran experimentado en la finca. El frío se disipó lentamente, reemplazado por un aire estancado y sin vida. Las velas, de alguna manera, volvieron a encenderse una por una con un siseo suave, proyectando una luz temblorosa sobre la escena de la batalla. En el suelo, donde había estado la aparición, solo quedaba una mancha oscura y húmeda que desprendía un tenue vapor, como si la tierra misma hubiera sufrido una quemadura profunda. Ricardo, con el cuerpo temblando de forma incontrolable por la adrenalina y el terror residual, se apresuró a recoger el cuerpo inerte de Mateo. El niño estaba pálido, frío al tacto, pero respiraba. Su rostro, antes una máscara de posesión, había recuperado su inocencia infantil. Lo sostuvo contra su pecho, un sollozo ahogado escapando de sus labios, una mezcla de alivio y del más profundo horror que un padre puede conocer. Había mirado directamente a la cara de la cosa que quería robarle a su hijo. El padre Ignacio estaba de rodillas, apoyado contra la pared de piedra, completamente exhausto. Su rostro estaba surcado por el sudor y la mugre, y su respiración era un jadeo áspero. El crucifijo de plata, ahora opaco y sin brillo, yacía en el suelo a su lado. Había gastado cada gramo de su fuerza espiritual en aquella confrontación. Levantó la vista hacia Ricardo, y en sus ojos cansados había una mezcla de triunfo y una profunda e inquebrantable tristeza. «Se ha ido», susurró el sacerdote, su voz apenas un hilo. «La hemos expulsado de este plano, pero la herida que dejó en esta casa, en esta tierra, tardará mucho en sanar, si es que alguna vez sana del todo». Sus palabras no eran de celebración, sino de advertencia. Arriba, los gritos de Elena y Sofía se habían convertido en un llanto silencioso y temeroso. El silencio de 1905. La finca ya no era expectante, sino el silencio de un campo de batalla después de la masacre. Subieron las escaleras de la bodega como si emergieran de una tumba. El resto de la casona estaba en un estado de caos absoluto. Muebles volcados, cuadros arrancados de las paredes, cristales rotos por todas partes. La entidad, en su agonía final, había desatado toda su furia contra el mundo físico. Elena y Sofía se abalanzaron sobre Ricardo y Mateo, abrazándolos con una desesperación que hablaba del infierno que habían vivido en el piso de arriba mientras la batalla se libraba bajo sus pies. Esa noche, nadie durmió. Se acurrucaron todos juntos en la sala principal, la única habitación que parecía menos profanada, con las pocas velas que quedaban como única fuente de luz. No hablaban. No había palabras para describir lo que habían presenciado, para procesar la violación de todas las leyes naturales que habían dado por sentadas. La finca estaba en silencio, pero era un silencio enfermo. El
Silencio de una casa que había muerto. Al amanecer, con las primeras luces grises filtrándose por los ventanales rotos, el padre Ignacio realizó un último ritual. Recorrió cada habitación, cada corredor, rociando agua bendita y recitando oraciones de purificación y sellado. Su voz era débil pero firme, un último esfuerzo por limpiar la mancha espiritual que impregnaba la madera y el bahareque. Era un intento de reclamar el espacio para los vivos, de cerrar definitivamente la puerta que Isabel Montero había abierto hacía casi un siglo. Los registros del caso indican que la familia Jaramillo abandonó el manantial de las ánimas ese mismo día. No empacaron nada. Salieron de allí con lo que llevaban puesto, subieron a su carro y se alejaron por el camino de Herradura sin mirar atrás ni una sola vez. Dejaron atrás sus sueños de una vida tranquila, sus pertenencias, sus planos de restauración. Dejaron atrás el fantasma de una promesa rota y un horror que quedaría grabado a fuego en sus almas para siempre. El padre Ignacio Rivas fue el último en irse. Antes de cerrar la pesada puerta principal por última vez, se detuvo en el umbral. En su testimonio posterior, incluido en el expediente 073B, declaró haber sentido una última corriente de aire frío emanando desde el interior, un suspiro final cargado de una melancolía y una malicia antiguas. Y por un instante, creyó oír, muy a lo lejos, el llanto de un niño que llamaba a su madre. La finca fue declarada inhabitable y la propiedad fue embargada por el banco unos meses después. Nadie se atrevió a comprarla. Los lugareños, que siempre habían sospechado de la naturaleza del manantial de las ánimas, reforzaron sus leyendas. Hablaban de la viuda, la mujer de negro que aún se aparecía en los ventanales durante las noches sin luna, esperando eternamente el regreso de un hijo que nunca fue suyo. El informe psicológico de la familia Jaramillo, realizado meses después, detalla un trauma colectivo severo. Ricardo nunca recuperó del todo su visión pragmática del mundo. Su mirada quedó permanentemente ensombrecida por el conocimiento de lo que acecha más allá del velo de la realidad. Elena desarrolló una aversión a los lugares silenciosos y oscuros. Sofía pasó años en terapia para lidiar con las voces que había escuchado y las imágenes que había visto en el espejo. Y Mateo no recordaba nada del exorcismo. Para él, todo fue una pesadilla febril, un mal sueño que se desvaneció con la luz del día. Sin embargo, durante el resto de su infancia, desarrolló un miedo inexplicable y profundo a los espejos y a las mujeres vestidas de luto. A veces, sus padres lo encontraban mirando un punto vacío en una habitación, con una expresión de tristeza insondable en su rostro, como si recordara la pérdida de alguien a quien nunca había conocido. El expediente 073B fue cerrado el 03 de marzo de 1988 con la nota final del investigador principal. Caso resuelto. La fuente de la perturbación ha sido neutralizada. Sin embargo, se recomienda que la propiedad conocida como el manantial de las ánimas sea puesta en cuarentena permanente. Ciertas puertas, una vez abiertas, nunca se cierran por completo, y ciertas almas, una vez invitadas, nunca se van del todo. La casona sigue allí, en el corazón del eje cafetero, siendo lentamente devorada por la manigua y el olvido. Los cafetales se han vuelto salvajes, y los guamos centenarios son los únicos guardianes de sus secretos. A veces, los arrieros que pasan por el camino de Herradura en las noches de tormenta juran ver una luz solitaria parpadeando en una de las ventanas del segundo piso, una luz que espera, que vigila, porque el mal fue expulsado. Pero el lamento de la finca Jaramillo, el eco del dolor de Isabel y el hambre de la cosa que ella convocó, quedó impregnado en sus muros para siempre, como una mancha en el alma de la montaña. El silencio que siguió al cataclismo fue más profundo y pesado que cualquier otro que hubieran experimentado en la finca. El frío se disipó lentamente, reemplazado por un aire estancado y sin vida. Las velas, de alguna manera, volvieron a encenderse una por una con un siseo suave, proyectando una luz temblorosa sobre la escena de la batalla. En el suelo, donde había estado la aparición, solo quedaba una mancha oscura y húmeda que desprendía un tenue vapor, como si la tierra misma hubiera sufrido una quemadura profunda.
Ricardo, con el cuerpo temblando de forma incontrolable por la adrenalina y el terror residual, se apresuró a recoger el cuerpo inerte de Mateo. El niño estaba pálido, frío al tacto, pero respiraba. Su rostro, antes una máscara de posesión, había recuperado su inocencia infantil. Lo sostuvo contra su pecho, un sollozo ahogado escapando de sus labios, una mezcla de alivio y del más profundo horror que un padre puede conocer. Había mirado directamente a la cara de la cosa que quería robarle a su hijo. El padre Ignacio estaba de rodillas, apoyado contra la pared de piedra, completamente exhausto. Su rostro estaba surcado por el sudor y la mugre, y su respiración era un jadeo áspero. El crucifijo de plata, ahora opaco y sin brillo, yacía en el suelo a su lado. Había gastado cada gramo de su fuerza espiritual en aquella confrontación. Levantó la vista hacia Ricardo, y en sus ojos cansados había una mezcla de triunfo y una profunda e inquebrantable tristeza. «Se ha ido», susurró el sacerdote, su voz apenas un hilo. «La hemos expulsado de este plano, pero la herida que dejó en esta casa, en esta tierra, tardará mucho en sanar, si es que alguna vez sana del todo». Sus palabras no eran de celebración, sino de advertencia. Arriba, los gritos de Elena y Sofía se habían convertido en un llanto silencioso y temeroso. El silencio de la finca ya no era expectante, sino el silencio de un campo de batalla después de la masacre. Los registros del caso indican que la familia Jaramillo abandonó el manantial de las ánimas ese mismo día. No empacaron nada. Salieron de allí con lo que llevaban puesto, subieron a su carro y se alejaron por el camino de herradura sin mirar atrás ni una sola vez. Dejaron atrás sus sueños de una vida tranquila, sus pertenencias, sus planos de restauración. Dejaron atrás el fantasma de una promesa rota y un horror que quedaría grabado a fuego en sus almas para siempre. El padre Ignacio Rivas fue el último en irse. Antes de cerrar la pesada puerta principal por última vez, se detuvo en el umbral. En su testimonio posterior, incluido en el expediente 073B, declaró haber sentido una última corriente de aire frío emanando desde el interior, un suspiro final cargado de una melancolía y una malicia antiguas, y por un instante creyó oír, muy a lo lejos, el llanto de un niño que llamaba a su madre. La finca fue declarada inhabitable y la propiedad fue embargada por el banco unos meses después. Nadie se atrevió a comprarla. Los lugareños, que siempre habían sospechado de la naturaleza del manantial, de las ánimas, reforzaron sus leyendas. Hablaban de la viuda, la mujer de negro que aún se aparecía en los ventanales durante las noches sin luna, esperando eternamente el regreso de un hijo que nunca fue suyo. El informe psicológico de la familia Jaramillo, realizado meses después, detalla un trauma colectivo severo. Ricardo nunca recuperó del todo su visión pragmática del mundo. Su mirada quedó permanentemente ensombrecida por el conocimiento de lo que acecha más allá del velo de la realidad. Elena desarrolló una aversión a los lugares silenciosos y oscuros. Sofía pasó años en terapia para lidiar con las voces que había escuchado y las imágenes que había visto en el espejo. Y Mateo no recordaba nada del exorcismo. Para él, todo fue una pesadilla febril, un mal sueño que se desvaneció con la luz del día. Sin embargo, durante el resto de su infancia, desarrolló un miedo inexplicable y profundo a los espejos y a las mujeres vestidas de luto. A veces, sus padres lo encontraban mirando un punto vacío en una habitación, con una expresión de tristeza insondable en su rostro, como si recordara la pérdida de alguien a quien nunca había conocido. El expediente 073B fue cerrado el 03 de marzo de 1988 con la nota final del investigador principal. Caso resuelto. La fuente de la perturbación ha sido neutralizada. Sin embargo, se recomienda que la propiedad conocida como el manantial de las ánimas sea puesta en cuarentena permanente. Ciertas puertas, una vez abiertas, nunca se cierran por completo. Y ciertas almas, una vez invitadas, nunca se van del todo.